una pregunta que aparecía como en la conversa anterior y decía, eh, si muta, sí, pero si los escenarios no favorecen esos cambios, ¿cómo se logra no llegar a condicionar el aprendizaje? Lo menciono por el ejercicio real de las clases teóricas. Eh, digamos que hay una perspectiva en el ejercicio del aprendizaje. Yo espero que para todos haya quedado como clara la inquietud, y si no la estoy configurando bien, Ángela, me cuentas para poderla configurar mejor. La pregunta es, si los escenarios no favorecen los cambios, ¿cómo no se condiciona el aprendizaje? ¿Cómo no llegar a condicionarle? Sobre todo por el ejercicio real de las clases teóricas. Hay un asunto en el campo de la formación y en el campo de la formación basada en la experiencia, sobre todo, y es que todo aprendizaje está condicionado. Es decir, no es posible un aprendizaje sin condicionamiento. Inclusive no es posible un mensaje sin condicionamiento externo o interno. Es decir, hay dos líneas claras, pero hay otras invisibles en las perspectivas de comprender cómo el aprendizaje es condicionado. Las más claras son, una de ellas es el propio condicionamiento, es decir, cómo yo no, no me permito y obstaculizo el ejercicio de aprender. Y el condicionamiento que genera el otro, pues que cuando hablo del otro no solamente es la figura del maestro, sino la figura del otro que acompaña mi proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que evitar el condicionamiento en el aprendizaje digamos, es complejo, independiente si el escenario es teórico o es práctico. No hay un marco diferencial en el asunto. Hay unas tendencias hoy que plantean que la pedagogía se debería convertir en un ejercicio práctico. Yo soy de los que pienso y de los que postulo que ya la pedagogía en sí misma es un acto práctico, así estemos abordando lo teórico. Y tengo como una frase especial para eso: no hay nada más experiencial que una buena teoría. Yo no sé si les pasa a ustedes cuando leen, eh, cuando leen un buen libro, un buen texto, que logran imaginarse y trasladarse a otros espacios y a otros escenarios donde la experiencia se revitaliza. Y en ese sentido, es importante poder pensar que los escenarios de aprendizaje siempre estarán condicionados y que no siempre, en un alto porcentaje, son responsabilidad del rol del maestro en el espacio de aula. Los condicionantes o sea, nos superan a nosotros como maestros. En ese sentido, nosotros estamos trabajando y acompañando permanentemente seres condicionados, y nosotros mismos estamos condicionados al proceso de aprendizaje. Eh, mm, no sé, Ángela, si nos puedes ampliar un poquito eh, lo que te martilló en el documento, porque es muy posible que tengas otro nivel de comprensión y que en este conversatorio, o te invito a ello, por fuera de él, pues lo podamos conversar, pero lo puedes poner al servicio de esta conversación, porque la puede enriquecer mucho más. No sé si todos están viendo lo que Ángela está colocando en el chat. Ella plantea que las inquietudes son porque me encuentro en la frustración, leí el documento y me martilló la cabeza, y mi día a día en la escuela. No sé si hay algún asunto puntual, Ángela, allí que podamos abordar, aparte de la pregunta que ya intenté como ampliar y esbozar un poco. Me cuentas, porfa, ahí en el chat si te queda fácil. Mientras, no sé si el maestro logra volverse a conectar y volvernos a recapitular lo que estaba planteando, que tuvimos que silenciarlo porque se nos cortó la conversación anterior. Maestro, ¿andas por ahí? ¿Escuchas bien?
Mientras el maestro se conecta, no sé si alguien más de los que está conectados quiera como relatarnos un poco su experiencia personal en el proceso. ¿Alguien más? No sé si alguien más quiera como proponernos algo en la conversación. Maestro, no sé si estás conectado ahí para que logres cerrar cerrar la conversa. Adelante, adelante, Mercedes. Adelante, abre el micrófono ahí sin problema que puedes participar. Aló, ¿ya? Hola, sí, dale. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues estaba escuchando a la compañera que hacía como todo una historia en cuanto a los distintos, digamos, encuentros y de acuerdo como, tal vez lo sentí como muy generacional. O sea, ella decía que está el estudiante que de alguna manera va a aprender al aula por no quedarse en la casa sin hacer nada y el que es el joven que está con esas ganas de aprender y de ser como inquieto en todo lo que en todo lo que, digamos, el maestro le ofrece, ¿sí? Y como de alguna manera no quedarse con lo que él le dice, sino seguir buscando. Pienso que eso es parte de lo que nos pasa en el día a día en la escuela, porque tenemos también muchas diversidad de alumnos e incluso, digamos que un poco me parece interesante cuando el, se hace un poco más bien complicado cuando uno tiene en el aula esas dos generaciones juntas, si me hago entender. Eh, digamos, jóvenes que están ávidos de conocimiento y aquel que va simplemente porque no quiere quedarse en su casa sin hacer nada y ahí sí como dicen, él quiere hacer como de cierta manera lo que se le da la gana porque siente que ya, digamos, aprender algo más no es lo que más le interesa en el momento. Entonces, cuando tú tienes y te enfrentas a esas dos generaciones o a esas dos situaciones, se vuelve un poco más complicado. Y es allí en donde no es tan fácil. Créeme que a mí por lo menos se me ha dificultado poder, digamos, trabajar en estos dos contextos con gente de esas dos o con alumnos de esas dos situaciones y se me vuelve un poco estresante, o sea, difícil, es un momento duro y es ahí donde uno de pronto tiene que empezar a indagarle un poco más, incluso no al joven, sino al adulto, al que tiene cierta rebeldía de que yo estoy aquí pues porque de alguna manera quiero, pero sí me gustaría en ese sentido y tal vez no sé si me vaya un poco del contexto, es como tú qué recomendarías, qué podría uno hacer, cómo uno podría integrar digamos, enfrentar esa situación, que a mí sí se me ha presentado en varias oportunidades. Yo creo que esto que estás preguntando tiene mucha coincidencia de pronto con la inquietud de Ángela, pero Ángela está más ubicada como creo en una generación, si me equivoco, Ángela, me corriges. Ángela plantea aquí que me he quedado sin herramientas porque los chicos llegan con la tendencia a buscar solo práctica y se encuentran conmigo y la clase teórica. Hay un asunto que yo estoy invitando permanentemente a reflexionar digamos, por la invitación que nos está haciendo permanentemente el mercado, y perdónenme que yo lo nombre de esta manera, a ser eh, innovadores en nuestros espacios de aula. Es decir, a que nosotros desarrollemos unas capacidades sobrenaturales para hacer que las personas que estamos acompañando en el aula se queden en el aula, se amañen en el aula, no se aburran
en el aula. Digamos que esa es una tendencia positivista del campo de la pedagogía que transgrede inclusive nuestros propios principios en el quehacer pedagógico y que inclusive algunos de nosotros en ciertos momentos nos ha llevado a dificultar nuestra labor como docentes y pedagogos, inclusive a llevarnos hasta niveles de frustración porque no encontramos herramientas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en el aula de clase. Digamos que lo más concluyente que yo he encontrado en este ejercicio es que absolutamente nada cambia el escenario pedagógico porque la expectativa que trae el otro no se subsana ni con la praxis ni con la teoría. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que el otro se encuentre en un pretexto teórico práctico y que allí encuentre un anclaje para poderse quedar. Lo menos que propone, por ejemplo, este diplomado es que nosotros reconstruyamos los espacios de aula o del taller o del espacio donde estamos acompañando a los estudiantes en espacios seductores para darles la razón a ellos de que es un espacio significativo solo para ellos. Yo quiero tratar de responder las dos preguntas que tengo en este momento sobre la mesa. Voy a referirme un poco a la de Ángela en este momento y luego me refiero a la tuya, Mercedes, y es que si el espacio es teórico, lo que uno espera que encuentren los estudiantes en el campo teórico es el análisis del desarrollo de la práctica. Ese es un asunto y esa brecha no la cerramos nosotros como maestros porque en perspectiva tenemos el campo de la teoría en nuestro método y es nuestro desarrollo y nuestra profesión elaborarlo desde allí. No hay una posibilidad de anclar la motivación o la expectativa del estudiante en ninguno de los dos escenarios, sean prácticos o teóricos, si la expectativa que trae el estudiante no está anclada a ninguno de ellos dos, inclusive no está anclada al mismo oficio. Eso es un asunto que cobra relevancia porque nos desequipara a nosotros o nos quita el peso que nosotros estamos cargando permanentemente de una responsabilidad que no nos corresponde, de una responsabilidad que no nos debe acongojar, de una responsabilidad que hace parte de aquel que debe ser activo en el acto pedagógico. El acto pedagógico se configura entre muchos componentes. Uno de ellos es el maestro, uno de ellos es el estudiante, otro de ellos es el entorno, otro de ellos es la institucionalidad, otro de ellos cuando están los padres de familia alrededor son los padres de familia, otro de ellos es la pareja de los estudiantes cuando está la pareja del estudiante, es decir, la configuración del acto pedagógico está configurado por muchos puntos motivacionales. Entonces, digamos que uno no pudiera resumir ese campo de motivación del acto pedagógico solo en el hecho de que los muchachos están aburridos porque la clase es teórica y lo que están exigiendo es práctica. Lo que uno logra entender en el trasegar por la vida pedagógica es que es tan importante la pedagogía como la práctica, y en ese sentido los que tenemos que estar convencidos que nuestro quehacer es importante, esté en el campo de donde esté, es estar convencidos de que ese campo está ahí. Y la otra inquietud frente al campo de lo intergeneracional que aparece en el espacio del taller, en el espacio de aula, cuando estamos encontrando los jóvenes con los adultos mezclados y que cada uno de ellos está en unas búsquedas distintas, efectivamente lo primero que uno tiene que conciliar es que están en unas búsquedas distintas, es que están en unos momentos distintos, es que están dando respuestas distintas a los resultados que están esperando del proceso, es que están en un momento distinto del ciclo de la vida y que eso los pone en perspectiva, en un marco diferenciador, no solamente en la relación con el oficio, sino en relación con el rol mismo del maestro. Y ese es un asunto que es significativo, que he logrado, digamos, conciliar, yo lo quiero nombrar así, que he logrado yo conciliar en el campo de la experiencia educativa cuando me encuentro con un grupo intergeneracional, y es la posibilidad de disfrutarme, y suena muy coloquial y muy romántico lo que estoy diciendo, pero es la manera como yo lo he podido conciliar, de disfrutarme los diferentes escenarios
intergeneracionales que tengo en el aula, porque no tengo la forma ni la habilidad ni la varita mágica de transformar esas edades, de cambiarles sus estados actuales de crecimiento y desarrollo, y en perspectiva yo no pudiera hacer nada para conciliar como la posibilidad de cambiar ese mecanismo que ellos tienen allí. Lo que sí hago permanentemente es tratar de vincular lo intergeneracional para volverlo transgeneracional. Es decir, que yo lo que hago permanentemente en el aula cuando me encuentro con estas realidades es que trato de combinar en las acciones pedagógicas el intercambio de relaciones entre esas dos generaciones, entre esas tres, porque a veces no son solo tres, sino cuatro, pues a veces uno se encuentra unos bebés trabajando con unos adultos mayores, y en ese sentido se convierte en un ejercicio bien interesante. Y ese intercambio intergeneracional que yo trato de tramitar en el aula les hace responsables a ellos de vincularse o no con aquella otra generación que está participando en ese escenario pedagógico. De esa manera, como fórmula, lo he hecho yo, pero en este sentido no hay fórmulas exactas para poder, digamos, dirimir el asunto de la dificultad que tenemos con los grupos poblacionales diferenciadores. Pero, pero sí digamos que hay unas maneras de autoconciliar esa realidad que estoy enfrentando en perspectiva de que efectivamente yo soy el principal actor para generar tranquilidad y generarme tranquilidad frente a unos marcos diferenciadores de comportamiento, de actitud, de respuesta y de resultados que se están dando en el aula de clase o en el taller cuando los estudiantes tienen diferentes edades. No sé si te ayudo con eso, pero básicamente es lo que yo hago permanentemente, y lo que sí te digo es que, digamos, trato de evitar el juicio de valor para cualquiera de los grupos poblacionales. Es decir, para mí no es más relevante los resultados del adulto que los resultados del joven. Para mí es completamente relevante los dos resultados, sea cual sea el resultado, porque he encontrado en grupos poblacionales que pareciera que los de la minoría de edad son los que llamamos adultos, y he encontrado grupos donde los jóvenes parecieran tener la mayoría de edad y tienen comportamientos, actitudes de personas ya maduras, serias. Digamos que me he encontrado con grupos atípicos donde al parecer los adultos parecen los menores y los menores parecen los adultos. Entonces, en ese sentido, también es empezar a comprender que cada grupo funciona distinto, y que nosotros como maestros, la única posibilidad que tenemos es de entrenarnos en una gran capacidad de adaptabilidad a esos procesos que emergen ahí. Efectivamente, cuando nos están exigiendo un resultado de calidad, es allí donde digamos, esa gran diferencia generacional se pone al servicio del producto. No siempre, como lo dije hace un ratico, los adultos son los que hacen las mejores obras. A veces cuando los jóvenes encuentran los espacios para hacer grandes obras, también las desarrollan. Y eso es importante poderlo poner al servicio del proceso pedagógico también. Ángela plantea por acá que de esta manera puedo concluir considerando las experiencias de mis días y lo que me aclaras. Debo buscar las herramientas. Seguí el tipo y población de personas. Aclaro que no quiero decir en mi rol que las cosas se desarrollen mal. Las observaciones son positivas, pero aún así siento que faltan elementos que la escuela no me facilita. Gracias, Luis. Yo me pongo a tu disposición. Es muy posible, porque también sucede a veces y está completamente claro que nosotros como maestros a veces necesitamos otros elementos, ¿cierto? Que no solamente son los elementos técnicos, sino que son los elementos metodológicos y didácticos. Entonces yo también me pongo al servicio de ustedes cuando requieran introducirle a su espacio de clase, sin abandonar el objetivo mismo de la clase, algunos componentes que le permitan a la clase verse distinta o convertirse en un escenario un poco
un poco más transgresor de lo que ustedes tradicionalmente están encontrando allí. Entonces me pongo a tu disposición también para ello, para que podamos avanzar en ese ejercicio y que vayas encontrando posibilidades. Hay una cosa que yo decía ayer, pero el contexto era otro, pues quiero dejar claro que el contexto era otro, pero lo quiero poner en la discusión de hoy. Cuando alguna maestra planteaba ayer que encendió una barrita de estas de incienso en el aula de clase y que eso transgredió completamente la estructura de la clase, yo concluía en ese conversatorio, en ese momento de la conversación, que la escuela no iba a brindar herramientas para que el aula se convirtiera en un ejercicio distinto. No le iba a poner más aditivos como al proceso y que es posible que eso suceda por la estructura y por la infraestructura y por muchas otras razones que puedan aparecer, o de pronto la escuela se reconfigure de esa manera. Entonces, en ese sentido, es posible que lo que tengamos que hacer nosotros es reinventar esos espacios que vemos como tan tradicionales y tan planos y poderles poner algunos significantes distintos. No hay necesidad de adornar el taller, ni de ponerle bombas, ni de ponerle sempertinas, ni de ponerle ningún adorno adicional a la posibilidad que nosotros tenemos como maestros de acercarnos un poco más a la realidad de los grupos que estamos acompañando. Yo sí, digamos, considero desde el campo de la educación y aprendizaje de la experiencia como acto educativo que digamos, el componente más alto en el término de reconfigurar el espacio de la clase es el componente relacional. Es decir, voy a poner un ejemplo. Antes de plantear un concepto teórico, plantear un concepto relacional. Y eso sirve también para el campo de lo generacional, cómo lo generacional se transgrede cuando yo antepongo a lo técnico un componente relacional como una pregunta básica y sencilla por cosas que aparecen en la vida cotidiana. Eh, entonces, bueno, igual yo sigo también en la reflexión, yo no estoy como producto terminado, yo cada vez que ustedes hacen una pregunta, también me invitan a mí a reconfigurarme permanentemente y a recordar que todavía tengo serias dificultades con los procesos de aula que acompaño, porque las situaciones son cambiantes y todos los días son situaciones completamente distintas. Eh, ok, no sé si hay algo más. Mercedes, por acá dices que nos podrías compartir algunas herramientas o actividades que nos permitan un acercamiento con nuestros alumnos para tener un acercamiento. ¿Cuál sería uno de ellos? Digamos que las herramientas son prácticas, las que yo pudiera tener a la mano, pero hay un elemento que nosotros veníamos tocando desde la fase presencial en Villa de Leyva y que yo les planteaba como una herramienta, digamos que está subvalorada, o sea, que no está valorada, pero que no solamente no está valorada en el campo pedagógico y educativo, sino que no está valorada en el campo familiar, en el campo de la pareja y en el campo de las relaciones sociales, mucho menos en el campo de las relaciones laborales, y es la herramienta conversacional. Digamos que yo puedo proponerles muchas herramientas didácticas, prácticas que les permitan a ustedes acercarse y lo voy a decir así muy reverentemente, entretener los grupos, porque la educación experiencial también está en la industria del entretenimiento, entonces nos pudiéramos dedicar a entretener los grupos. Pero lo que hemos encontrado es que la herramienta conversacional es la herramienta más poderosa que tiene el docente para transgredir el escenario de aula. Y cuando hablo de la herramienta conversacional, hablo de aquella herramienta conversacional que irrumpe en el contenido, que irrumpe en el currículo, que irrumpe en el objetivo de la clase, de la sesión de clase, y que empieza a crear y elaborar conversaciones que le permitan a esos estudiantes y a esos seres humanos que están activos en el espacio pedagógico a estar presentes allí, a hacer presencia en el ejercicio pedagógico. Digamos que hoy en día, digamos, los grandes pensadores de la pedagogía están evitando entregar fórmulas
y actividades prácticas que pongan a los estudiantes a alejarse más del campo de la pedagogía y simplemente están planteando conversaciones, ellos lo nombran conversaciones poderosas. Yo evito, yo evito de nombrar el concepto de poderosas porque yo considero que la conversación en sí misma es un acto muy poderoso de cambio, de transformación, de ajuste y de darse cuenta de cosas que están pasando en el aula de clase y que permiten ver más allá. Algún maestro me escribía hace como mes y medio y me decía que él aún no entendía eh, la propuesta que yo estaba haciendo porque la veía muy coloquial, pues que él sentía que humanizar el espacio de clase no era suficiente, que poner una conversación sobre la vida misma en el espacio de clase no era suficiente. Yo, digamos, de una manera muy respetuosa a lo que me refería al maestro cuando estábamos en esa conversación, fue la pregunta de en qué espacios hoy estás conversando trascendentalmente. O sea, cuáles son los espacios que hoy te habitan y que te permiten generar conversaciones trascendentales para poderte acercar en algún momento a aquellos estudiantes que seguramente están esperando una rica conversación contigo como maestro. Yo quiero dejar esa pildorita ahí, pero me quiero comprometer a que si necesitan en realidad herramientas más prácticas, más evidentes, más del tipo actividad en sí misma, yo me pongo a disposición en la maleta de actividades que tengo a proponerles algunos asuntos que los puedan acercar un poco más a construir las conversaciones que les estoy invitando a hacer. Eso lo podemos hacer en cualquier momento. Me escriben y nos citamos y nos agendamos y podemos hacer un trabajo conjunto bien interesante desde allí. No sé si amplió un poco la reflexión, si la complicó un poco más, no sé cómo quedan allí como con relación a eso que pregunto, que respondo, perdón. ¿Alguien más quiere como darnos un hilito de conversación? Ya llevamos un buen rato en la conversa, yo quiero ser respetuoso con sus tiempos de descanso también. ¿Alguien más quisiera plantear algo? Así como dice Ángela, yo quedo en el ejercicio también. Ángela plantea aquí, eh, quedo en el ejercicio, yo también quedo en el ejercicio. Por eso estoy tan agradecido con la escuela por hacerme esta invitación, porque me confronta mucho con mi realidad como maestro y como educador. Eh, pero aquí estoy siempre y siempre quiero estar al servicio de ustedes, por fuera inclusive de este proceso del diplomado, para lo que requieran, porque me parece que lo que ustedes hacen es de un riesgo inminente e importante en la vida de los seres humanos. Más allá del espacio, ayer lo decía en el conversatorio, más allá de lo que pasa en la escuela, más allá de lo que pasa en la universidad, más allá de lo que pasa en la familia, de lo que pasa en la pareja, el maestro del oficio es un maestro que se enfrenta a una realidad muy interesante solamente por el concepto de transformación. Eh, Muchas gracias a todos. Lo que viene ahorita es desarrollar la ruta metodológica. Para eso vamos a tener 10 días. Si tienen dudas sobre la ruta metodológica, sobre lo que hay que hacer allí, no dejen de contactarme por el interno, me preguntan qué dudas tienes, qué inquietudes, y yo voy a estar muy atento a darle las claridades necesarias en ese sentido. Nuevamente, un abrazo grande, agradecerle la participación en este espacio. Lamento que el profe no haya terminado como la participación porque estaba súper rica, súper interesante. Ese concepto de lo ancestral en el oficio se tiene que rescatar evidentemente. Y bueno, finalmente abrazarlos desde acá y desearles un buen descanso a todos. Gracias gracias por este espacio y por este rato.
Sí, Mercedes, muy distinto. No te pierdas el que vamos a hacer, el que vamos a hacer de día con los maestros que están en la escuela por la noche. Creo que lo vamos a hacer lunes o martes a las 2 de la tarde. Yo igual los voy a citar por el chat para quienes puedan participar. Sí, son espacios distintos porque los actos pedagógicos nunca son iguales. A eso me refería hace un rato. Entonces, las construcciones siempre serán diferenciadores. Un abrazo para todos, que descansen.